Bienvenidos y buenas noches. Otra emisión más de Una Cierta Mirada, este programa en el que tratamos de reflejar la realidad política y un poquito de la historia y un poquito de por qué estamos donde estamos y parados en qué momento histórico en la historia política de Río Negro y Neuquén. Nuestro invitado de hoy, descendiente de sirio-libaneses, hace 7 años tiene que ver con la salud pública de Río Negro. No tiene nada que ver con la medicina, es licenciado en Administración de Empresa. Más dato, es pelado. Seguro que ya sabe quién es. Se trata del ministro de Salud de la provincia de Río Negro, Fabián Esgaib. Ministro, gracias por venir. No, al contrario, gracias por invitarme. Hombre de Maquinchao, de la línea sur. Nacido y criado en Maquinchao, exacto. Sí, en esa época todavía los partos se hacían en los hospitales de los pueblos y mis hermanas y yo nacimos en Maquinchao. Pero la infancia entonces en el campo. No, en Maquinchao, en el pueblo, muy chiquito, por supuesto, 3.000 habitantes. Y la infancia íbamos mucho al campo, porque mi papá tenía en ese momento con los hermanos establecimientos ganaderos y bueno, siempre íbamos y teníamos un campo en Sierra Colorada que tenía muchas ovejas y un campo bastante grande teníamos, así que íbamos los 15 días de la esquila, no podíamos opinar, nos subían y con mi papá, mi mamá y mis hermanas los 15 días al campo, pues lo disfrutábamos y hoy lo sigo disfrutando porque tenemos un campo con mis hermanas heredado y lo sigo disfrutando. ¿Qué sentís que te dejó esa experiencia de ir al campo, de compartir ese tiempo de esquila para la vida cotidiana, para tu desenvolvimiento en la relacionarme, la verdad esto es parte de mi forma de ser, ¿no? Me relaciono con absolutamente toda la gente, sea la clase, trabaje de que trabaje, y eso sí me lo dejó vivir en Maquinchao, compartí con la gente, compartí lo que sigo compartiendo hoy. No tengo problema en entrar a una casa, compartir una torta frita, estar en el ámbito que esté, eso sí me lo dio haber nacido, haberme criado en Maquinchao, haber ido al campo y compartir en esa época de esquila. Normalmente lo hacen una comparsa de gente y en ese momento en ese campo de Sierra Colorada eran 50 personas trabajando, entonces uno estaba en los corrales, estaba en la máquina, estaba en el galpón, estaba... ¿Esquiló alguna vez? No. Era para especialistas. Eso hay que tener una mano especial. Y de ahí a la UADE, a una de las universidades privadas más importantes del país. ¿Qué fue ese salto? ¿El sueño de mi hijo el doctor, de los padres? No, la verdad que yo empecé y mis primeros años fueron en ingeniería, en la UNCO. Hubo algunos cambios, ¿no? Terminé en administración. Y la verdad que no me sentí cómodo y en un momento le digo a mi papá, por supuesto papás de otra época, digo, no, ya está, no estudio más, me voy con vos al campo. No tuve ni tiempo, no me dejó ni contestar, me dijo, no, buscate otra carrera y bueno, busqué la opción de administración de empresa, de una UADE anterior, porque estamos hablando en el año 82 o antes, ¿no? En el 82 yo empecé en UADE y era una muy chiquita, recién empezaba, no es la UADE de hoy, que uno de mis hijos estudia allá, eso ha crecido mucho, tiene otra... Pero bueno, estudié, lo terminé en el tiempo, en los 5 años y bueno, empecé igual, me recibí, empecé por otros lados. ¿Y alguna vez se imaginó, ministro, que iba a terminar tan pegado al área de salud? No, como funcionario no, pero yo trabajé 14 años en una empresa de salud, en una cobertura médica, en un Mutual Federal 25 de Junio, que tiene el nombre de Fantasía Federal de Salud, que es de Federación Agraria Argentina. ¿Sí? En la parte... Yo tiene parte gremial, parte salud, parte mutual, parte préstamos y bueno, por intermedio de otro libanés, Carlos Haddad, que yo había dejado un trabajo y me convocó para trabajar en Federal de Salud, primero vendiendo, como buen árabe,
Y bueno, anduve muy bien vendiendo y después, como una empresa muy chiquita, ahora sí creció, pero estoy hablando de hace 18 años, 20 años, empezamos a armar una estructura distinta, acá en la zona no había. Estuve 14 años en la empresa, terminé como gerente regional en marzo del 2011. Bueno, después empecé con otras tareas, empezamos a armar las oficinas, a gestionar convenios, a participar de otra manera. Entonces yo tenía la experiencia desde aparte no es una prepaga, es decir, tiene otro espíritu Federal de Salud, trabaja de otra manera, es una mutual. Entonces yo me nutrí de lo que era obra social, de lo que era salud, pero con un espíritu menos comercial, lo que es una prepaga. Y salteándome tu etapa en el IPROS, venir de la administración como rama de experiencia, ¿fue una ventaja o una contra cuando llegaste al ministerio? No. Yo tuve 2 conversaciones con el gobernador respecto a esto. Y te retrotraigo al 2011 porque no hay que saltear la etapa del IPRO, porque nosotros, el IPRO cuando lo tomamos, era un descalabro. Todavía me acuerdo de la conversación con Carlos Soria, que fue el que me convocó. Digo, poneme en cualquier lugar menos en el IPRO. Yo voy y colaboro menos en el IPRO. 15 días antes me llama Carlos Peralta, ese gran amigo, me dice, Turco, no hay opciones. El único que más o menos entiende obra social sos vos, anda al IPRO. Y lo mismo que hicimos en el IPRO, por eso te digo no lo saltemos, es lo que hicimos en salud. Si vos no acomodás administrativa y financieramente, pues las políticas se hacen sobre ese basamento. No hay manera, podés escribir un libro de salud y de lineamiento y lo que hay que hacer y demás, pero si no tenés el financiamiento, no tenés el gesto político, porque acá también hay que decirlo, el gobernador, que es el jefe, el que manda, pero no como jefe de algo extraño, sino no decide apoyar una gestión, además de los nombres, ¿no? Puede ser ESGAI o como se llame, es poco lo que se puede hacer, pero si uno no ordena económica y financieramente el ministerio, pues las políticas no tienen basamento donde hacerse. Entonces, en una síntesis, ¿cómo se define una política de salud? Bueno, tiene una cosa lo que dicen los libros, claramente, y de cuáles son los lineamientos, y otra cosa llevarlo a la realidad. Si uno no, y lo que yo hice en el IPRO también lo hice en salud, yo empecé a caminar la provincia, empecé a charlar con la gente, a meterme en los hospitales. Por supuesto hay hospitales que el ministro hacía 20 años que no andaban, que no caminaban. Tengo una anécdota en el hospital de Roca, ahí a los 15 días que yo asumí como ministro, entré solo, me estaba esperando el director, que era Roca en ese momento, y yo en vez de entrar por donde él me estaba esperando, entré solo por otro lado. Y en un lugar está la guardia ahí, y digo, buen día, ¿cómo le va? ¿Usted quién es? El ministro de Salud. ¿Cómo el ministro de Salud? ¿Y anda solo? Digo, ¿por qué tengo que andar con custodia? ¿Y no anda con ningún secretario? No. Bueno, yo empecé así, sigo así, más de una vez, por ahí voy con algún colaborador, y ellos me reflejaban que hacía mucho que ningún ministro iba, ningún ministro conversaba, ningún ministro se hacía eco de las cosas que necesita un hospital. Y hay 3 pautas. Y lo dejamos acá y volvemos en un ratito. Vamos al corte, unos minutitos nada más, ya volvemos. Nos termina de contar el ministro cómo define una política de salud, pero también le vamos a preguntar si es cierto que va a ser candidato de Juntos. No se vayan. Seguimos con una cierta mirada, seguimos con el ministro de Salud, con Fabián Esgaib, que nos empezaba a contar de qué manera define las prioridades que tiene que tener un plan de salud.
Una cosa es lo que dicen los libros y otra cosa es la realidad de los hospitales. Entonces, nosotros fuimos viendo, por ejemplo, el tema de edilicio, el tema de equipamiento, el tema de recursos humanos, especialistas. Entonces fuimos trazando prioridades. En el 2014 fue el año que yo asumí, fue ordenar económica y financieramente el ministerio y los hospitales. Por eso hablo de decisiones políticas, porque la única condición que yo le puse, entre paréntesis, ¿no?, para aceptar la segunda vez que habló conmigo el gobernador, fue dame las herramientas, dame presupuesto, dame plata, financiamiento, porque a partir de eso vamos a empezar, había que empezar las bases, poner de nuevo las bases en el ministerio. Y parece que no, pero ordenar, por ejemplo, el fondo permanente de cada uno de los hospitales, que hacía no sé cuánto tiempo no se enviaba, o se enviaba de a poco, no se enviaba, no se gestionaba, eso ordenó que la vida diaria de los hospitales, que no tiene nada que ver con lo que se ve desde el ministerio, porque la realidad es que acá en ese momento ya había demanda creciente. Hoy tenemos, la verdad que los hospitales están al borde del colapso con la cantidad de gente que ¿Y eso es síntoma de algo o es...? Sí, es un síntoma que yo le diría los últimos 4 o 5 años, el tema social y económico del país, porque este contexto no lo vive Río Negro, lo vive todas las provincias, ha hecho que las obras sociales ya tengan problemas para financiarse y no hay prestaciones que no dan. Los pacientes no tienen a partir del 15 para pagar el plus de esas obras sociales y no lo tienen para pagar un parto, no sé cuánto cobrarán hoy un plus, ni van al hospital público, el hospital público les abre la puerta, nosotros, la puerta nuestra es así, salud pública, el espíritu es la puerta abierta para todo, después gestionamos el cobro, algunos gestionan mejor, otros peor, los hospitales. Nosotros hoy entre los hospitales 6, Viedma, General Roca, Bariloche, Cipolletti, entre 200 y 250 personas por día retiran los medicamentos gratis. ¿Hospitales 6 son...? Categoría 6, los de mayor complejidad. Retiran entre 200 y 250 personas el medicamento gratis. Salen con su bolsita el medicamento que les receta el médico del hospital. Ya que estamos hablando de medicamentos, hace unos días o unas semanas surgió en los medios de Buenos Aires una denuncia diciendo que Río Negro no estaba haciendo la cobertura de medicamentos oncológicos. No, fue totalmente... Primero quisimos saber de dónde salía, tener la fuente, lamentablemente no la pudimos tener, pero nosotros sacamos un comunicado desde el ministerio porque es una denuncia muy grave, aparte con pacientes oncológicos, ahí yo tengo desde que entré al ministerio tengo, y en el IPRO lo mismo, si queremos poner la política peor de la mala dentro de salud, nos estamos equivocando porque la gente que usa el sistema es la gente que necesita y no tiene otro sostén. Entonces, es muy grave esa denuncia, no saber de dónde viene. Nos sacamos un comunicado del ministerio y ahí pusimos todos los convenios que tiene el sistema de salud con las clínicas y los efectores que hacen oncología, ninguno tenía un corte en ese momento de la denuncia. Y pusimos, no lo tengo ahora, la cifra de oncológicos, de medicamentos oncológicos que nosotros compramos y tenemos y aportamos. Y nosotros aportamos desde un medicamento que vale 3.000 pesos a un medicamento que vale 200.000 pesos por mes, por paciente, lo paga la provincia. Es cierto que a veces puntualmente nos demoramos en una compra, no tenemos, pero de ahí a decir que dejamos, es muy grave la denuncia, por eso salimos con un comunicado de ese, porque si no nosotros nos tendríamos que haber hecho cargo y decir, bueno, es cierto, esta clínica, tenemos el convenio cortado por lo que sea. Y estos medicamentos hace 6 meses no los damos, y no es así. Es más, me llamaron jueces y la defensora del pueblo para decir, ellos no tenían amparos. Es decir, ¿de dónde viene esto? Porque normalmente cuando pasa eso, o por una vía o por la otra, llegan las quejas. Es más una manipulación, una maniobra periodística. Yo la verdad que me da mucha bronca porque se hace mucho esfuerzo
no personal, se hace mucho esfuerzo desde el ministerio, desde el gobierno, para mantener esto, porque hoy yo lo digo cada vez que puedo en todos los medios, nosotros nos ocupa y nos preocupa esto, sostener el sistema con la creciente demanda. Nosotros no podemos dejar de poner una prótesis, no podemos dejar de comprar un medicamento. Ayer me llama el gobernador porque le llegó un mensajito por un medicamento oncológico de alguien de acá de Roca. Por supuesto tuve que averiguar quién era, qué sé yo. Estamos en proceso de compra y sale 168.000 pesos por mes el tratamiento de ese paciente. Nosotros tenemos alrededor de 180 pacientes bajo la cobertura oncológica, con distintas coberturas, ¿no? en medicamentos. Y eso lo afronta toda la provincia y puede haber alguna falta puntual, pero no que dejamos a los pacientes oncológicos sin cobertura. Ministro, 3 hospitales nuevos están en proceso de construcción en este momento. Catriel, Allen, Las Grutas. ¿Lo puedo corregir? 4 con el de Bariloche. Con el de Bariloche, con toda la sala nueva. Exacto. ¿Cómo se hace desde el Ministerio para determinar en dónde se van a construir esos hospitales nuevos? Sí, nosotros, por ejemplo, Allen, el que conoce el Hospital Viejo y la complejidad de la ciudad de Allen, que no hay un efector privado, el único que había cerró hace muchos años, solo hay unos consultorios, le diría número puesto. Catriel lo mismo, además que hay un efector privado que es Petroleros, pero también el hospital no está como para atender la demanda. Y Las Grutas también, Las Grutas con el crecimiento que ha tenido la ciudad, que pasó de tener, no sé, 3.000 personas que viven todo el año a superar largamente los 5.000, hoy el centro de salud que tenemos en Las Grutas no tiene la capacidad para atender esta demanda. Fue claramente, tenemos un par de lugares más, nosotros estamos terminando el proyecto de Ramos Mejía, que también está muy compleja la situación de ese hospital. Estamos terminando un proyecto de Chimpay, que por supuesto van a ir al presupuesto 2019, estamos terminando un proyecto de Conesa. Esos son ampliaciones, pero el Ramos Mejía es nuevo totalmente también. Ministro, la política siempre es una pasión y ya nos está quedando poquito tiempo en el programa. Los rumores y las versiones, muchas, por todos lados, dicen que va a ser candidato a gobernador de Juntos. ¿Qué hay de cierto y qué hay de verdad? No, hoy la verdad que no hay nada concreto, entonces no voy a hacer ningún comentario respecto a lo... y ya lo dije en otro medio, yo si está esa posibilidad, por supuesto que la voy a poner, la voy a charlar con mi familia y demás, y yo lo que sí tengo claro que soy parte de un partido, Juntos Somos Río Negro, soy un funcionario, hago política desde mi lugar, claramente. La salud no gana elecciones, sí las pierde. Si uno no sostiene el sistema, la salud te hace perder las elecciones. Y si en algún momento Juntos Somos Río Negro, el gobernador piensa que yo puedo ser candidato, lo evaluaré y lo pondré a consideración. Y lo que yo tengo claro es que nosotros vamos a seguir gobernando la provincia en el 2019. ¿Se imagina alguna vez en ese cargo, en ese lugar? No me imaginaba presidente del IPROS, no me imaginaba ministro de Salud. No, sí es una de las posibilidades. Y la verdad que yo debo resaltar, yo no lo conocía a Alberto Berrettini cuando asumí como presidente del IPROS, lo conocí 10 o 15 días después. Y la segunda conferencia de prensa que él dio fue como presidente del IPROS, yo le presenté lo que tenía en ese momento preparado para Carlos Soria, lo que se debía hacer en el IPROS, los problemas que habíamos detectado, lo que se debía hacer. Y a partir de ese momento, sin ser amigos, porque lo conocí hace 7 años, pero tenemos muy buena relación, una relación directa, trabajamos muy bien, es decir, nos ponemos de acuerdo muy rápido en los proyectos, avanzamos. Bueno, creo que la provincia se merece seguir con este ritmo de trabajo, se merece seguir con esta tranquilidad, por supuesto que hay cosas para mejorar, y si debo ser yo, porque el partido lo decide y demás, lo afrontaré, no tengo ningún problema, eso está claro, hay que... el conjunto, con todo lo que se ha hecho, el conjunto y el trabajo que se ha hecho merece seguir y los rionegrinos se merecen que sigamos nosotros en el gobierno. Ministro, muchas gracias.
por venir. Al contrario, buenas noches. Gente del Alto Valle, gente de la provincia de Río Negro, gente de la provincia de Neuquén, los espero la próxima semana acá, por la pantalla de Canal 10, Una Cierta Mirada. Hasta el miércoles que viene.